a recibir el mensaje de la resurrección, lo que sucedió después, tema clave, Juan 19:38 y Juan 20:20. Nuestro pastor Julio. Feliz domingo de resurrección a todos. Amén. Acompáñenme, por favor, al Evangelio de Mateo. Conclusión por ahí. En realidad, el tema de la resurrección, los evangelios abordan varias aristas. A veces ustedes ven que unos dicen que son dos mujeres las que vieron al Señor por primera vez, y luego María, Magdalena, la pecadora que lo hizo. Pero quisiera iniciar con este texto de Mateo 27, del 62 al 66. Al día siguiente, que después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó entre los muertos. Dice el postrer error, peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. En el tema de crucifixión, hermanos, los judíos eran un poquito más misericordiosos que los paganos, en este caso los romanos. En realidad los judíos no dejaban un cuerpo crucificado para el Sabbat, ¿verdad? Por eso ustedes ven en el relato de Mateo en especial que cuando le fue dado el aviso a Pilato que el Señor ya había expirado, mandó unos soldados romanos ahí. Ellos usaban una masa de madera para quebrarle las piernas a los crucificados y de esa manera hacer que el cuerpo se desplomara y acelerar el estrujamiento de los pulmones y que murieran por asfixia. El Señor no hubo necesidad de quebrarle las piernas porque en realidad ya había expirado. Sin embargo, los romanos no. Los romanos dejaban los cuerpos colgados en la cruz. No crean, hermanos, que la crucifixión los pies quedaban muy lejos de la tierra, más o menos de esta altura. Y ellos lo dejaban para que el frío, las frías noches de primavera y también el sol candente en el día, los tábanos que abundaban porque era primavera, se cebaran en las heridas abiertas del crucificado y los perros terminaran haciendo la tarea, ¿verdad? Desgarrando los cuerpos, jalándolos de las piernas hasta que los deshuesaban. En este caso, los judíos, en sí el Sanedrín, diría yo, la autoridad religiosa competente, está urgida. Mire lo que dice aquí el relato: al día siguiente, que es después de la preparación. Para entender esto, hermanos, hay que ver que el día judío empezaba a las 6 de la tarde, en este caso el Sabbat empezaba a las 6 de la tarde el viernes y terminaba a las 6 de la tarde el día siguiente. En realidad la preparación era todo el viernes. El día de la Pascua en sí era el viernes. Ahí se sacrificaba el cordero. Da la casualidad, no es casualidad, sino el ojo divino que veló todo el proceso de crucifixión. En el momento que el Señor estaba entregando el Espíritu, estaba exclamando aquella palabra de triunfo: consumado es. En ese momento en el templo se estaba sacrificando el cordero de la tarde. El cordero de la tarde se sacrificaba a las 3 de la tarde, precisamente a la hora que el Señor murió. Fue en ese momento cuando el velo se rompió, recuerdan, de arriba hacia abajo. Yo siempre insisto en esto: no era un velito, una telita, de esos velitos de novia, ¿verdad? Era un velo gruesísimo, así más o menos de este grosor, y para romper eso se necesitaba una fuerza en realidad sobrehumana. Y fue el dedo de Dios quien lo rompió. Ellos estaban urgidos, hermanos, porque en realidad la preparación era el viernes, preparándose para el Sabbat. Pero las 3 horas finales del día, que eran las 3 de las 6 de la tarde, era la preparación de la preparación, por así decirlo. Y si había que hacer algo, había que hacerlo deprisa. En realidad, los judíos estaban urgidos, estaban ansiosos. Ellos querían dejar a Cristo fuera del camino del todo, ¿verdad? No se conformaban con haberlo visto padecer y morir en la cruz.
Y fueron tan salvajes, por así decirlo, que violaron su propia ley del Sabbat, porque el Sabbat no se podía hacer nada. Y ellos fueron a buscar a Pilato, dice aquí, el día siguiente, o sea, el sábado, que comenzaba ya a las 6 de la tarde. Y violaron su propia reglamentación. Ellos querían asegurarse que Cristo quedara literalmente fuera del camino, y fueron donde Pilato, ¿verdad? Había ansiedad en ellos, querían asegurarse. En realidad ellos nunca tomaron en cuenta lo que Cristo siempre dijo, que él iba a resucitar al tercer día, como dice la Escritura. Nunca consideraron que esa declaración del Señor fuera verdad, pero sí asumían que eso pudiera cumplirse mediante el robo del cuerpo por parte de los discípulos. Y eso es lo que ellos querían impedir. Y nos dice el texto al final, y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia. Id y aseguradlo, como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Al final, Pilato les concedió lo que pedían. Le puso el sello que llevaba el anillo de él como el procónsul, y de esa manera era inviolable. Es decir, si alguien violaba una tumba de esas con un sello de arcilla, con el sello del gobernador romano, se exponía a la muerte. O sea, era inviolable en realidad, nadie se iba a atrever a eso. Así como entre líneas y en el sarcasmo que nos enseña el Evangelio de Juan, de parte de Pilato, más o menos creo yo que les dijo a la autoridad religiosa judía lo siguiente: bueno, retengan a Cristo en la tumba, si es que pueden. Ahí el hermano Nan habló de una carta que hizo la esposa de Pilato en un momento, se la envió al emperador romano, donde manifestaba su confesión de fe y también el hecho de la resurrección. O sea que había algo ahí, ¿verdad? Y bueno, ellos satisfechos se fueron a la tumba, pusieron la guardia instalada, eran tropas de élite del gobierno romano, no eran soldaditos de tercera, y todo quedó cheque, así como para asegurar que nadie accediera a la tumba y pudiera sacar el cuerpo. Luego el relato de Mateo, sí, en el capítulo 28 nos cuenta cómo el ángel vino, un ángel poderoso, ¿verdad? Apartó la piedra, no para que Cristo saliera, ni tampoco el sello fue destruido para que Cristo saliera. En realidad el Señor ya había salido, ya había resucitado. Más bien el ángel hizo esto para evidenciar ante la tropa romana que estaba presente y las mujeres que llegaron después que el Señor ya había salido. El Señor no necesita que le abra la puerta, hermano. El Señor tiene todo el poder y la autoridad para salir. Así fue. Pero fíjense que hay algo más interesante en el verso 62 al 65 de Mateo 27. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda que se asegure el sepulcro al tercer día, no sea que vengan sus discípulos y lo hurten. Vamos a pasar ahora al pasaje de Mateo 28 del 11 al 15. Ya cuando todo esto pasa, entonces la guardia sale alarmada, no a buscar a Pilato, porque si iban a dar cuenta a Pilato, obviamente sufrirían la muerte de manera sumaria. O sea, se había roto el sello imperial y se habían robado el cuerpo. O sea, eso era inadmisible para una tropa de élite. Y van algunos de estos guardias romanos que estaban ahí custodiando la tumba. Mientras ellos se iban, he aquí, uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciéndoles: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, y estando nosotros dormidos, y así, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le vamos a persuadir y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido, y este dicho sea divulgado entre los judíos. Es decir, la tropa llegó a donde ellos sentían que por la coyuntura les podía servir para salvar la vida. De la pifia que se había cometido ahí. En realidad no fue un error de ellos, fue el ángel de Dios quien llegó a abrir la tumba para demostrar que el Señor ya no estaba ahí. Y no lo podían creer.
¿Cómo es posible que un plan tan bien concebido, desde la captura del Señor hasta su muerte, pudiera haber fallado? ¿Cómo es posible que el cuerpo hubiese desaparecido? Ellos en realidad no le daban crédito a la resurrección. Todo falló. Utilizaron la traición para apoderarse del Señor. Utilizaron también la ilegalidad para juzgarle, porque le juzgaron de noche. Y no se podía juzgar un reo de noche, tampoco solo con un testigo. Tenía que haber 2 o 3 testigos que coincidieran al 100% en el testimonio. Es decir, fue un juicio ilegal, sumario, para empujar a Cristo a la cruz. También usaron la calumnia para poder acusarle ante Pilato, porque a Pilato no le interesaban los delitos religiosos. Tuvieron que imputarle un delito político, es decir, que Cristo era un acto sedicioso el que él estaba haciendo para tomar el reinado de Israel y sacar al imperio de la zona. Y luego también al final utilizaron el soborno. Es decir, todo lo que ellos habían planeado fue un acto, un plan bien hecho en alguna medida, pero fracasó. En realidad, hermanos, nadie puede tapar la realidad de la resurrección. Como tampoco lo pudo hacer una fría tumba con una piedra grande, redonda, como la de molino, muy pesada. Nadie podía detener al Hijo de Dios. Ese era el cumplimiento del plan eterno de Dios para poder rescatar al hombre del pecado. Muy bien, vamos ahora al Evangelio de Juan. Juan 19. Juan 19, versos del 38 al 42. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo del Señor, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según era costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no habían puesto a ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Había que hacer algo. Ya el Señor había muerto, ya había sido descolgado de la cruz. Ahora, ¿quién le iba a sepultar? Los discípulos del Señor eran pobres, hermanos, y no eran residentes de Jerusalén, eran Galileo, estaba un poquito, bastante largo al norte de Palestina. No tenían dinero, eran pobrecitos, hermanos. Allá Pedro y su hermano habían renunciado a la cooperativa de pesca que tenía en el mar de Galileo. O sea, esos eran pelados, hermanos, no tenían nada. No tenían una tumba que darle al Señor, pero habían 2 que resolvieron. José de Arimatea y Nicodemo. Ambos eran discípulos del Señor en secreto, porque eran miembros del Sanedrín y no se podían dar a conocer. Es decir, era un riesgo en realidad ser discípulo del Señor teniendo ese tipo de categoría en un puesto dentro del Sanedrín, que era como decirle, la Corte Suprema de Justicia del pueblo de Israel. José de Arimatea, hermanos, era un hombre rico, lo dicen los evangelios, y él le dio la tumba al Señor. Tenía posibilidades, tenía una tumba bonita, excavada en la roca, lista para poner un cuerpo adentro. Y Nicodemo le proveyó al Señor las vendas de lino con las cuales se envolvía el cuerpo y las especias aromáticas con las cuales se pegaban los pliegues de lino. O sea, el Señor tenía gente, hermanos. Y esos 2 discípulos resolvieron el problema. En realidad, hermanos, aquí en este pasaje hay una mezcla de gloria y de tragedia. De tragedia, hermanos, porque hasta donde sabemos, estos 2 discípulos secretos del Señor o no estuvieron en la reunión del Sanedrín donde condenaron al Señor, o sí estuvieron presentes, pero se callaron la boca por temor. Cuando uno, hermanos, está en una situación difícil, cuando usted lo tienen arrinconado en un juzgado,
en un tribunal, ¿cómo desea esa persona escuchar una voz amiga que hable por él? Una sola voz. En medio de aquellos insultos que el Señor estaba sufriendo, de falsas acusaciones en aquel juicio sumario, y cómo deseara también el Señor desear ver un rostro amigo en medio de aquellos rostros contorsionados y envenenados que lo estaban empujando a la cruz. Ni José de Arimatea, ni Nicodemo, ni alzaron la voz, ni mostraron su rostro a favor del Señor. Muchas veces, hermanos, dejamos las flores hasta el sepulcro. Dejamos los tamagaces que se leen en favor del difunto hasta que estamos en el cementerio. Vale más un aliento y un ánimo en vida y una florecita que un montón de rosas en un cementerio cuando la persona está viva todavía. Esa fue la tragedia que el Señor sufrió en ese momento. Y Él lo sufrió en silencio. Cuando al final, después de todo interrogatorio fallido, con los testigos falsos que llevaron en ese momento, el hombre encargado de sentenciar obligó al Señor a decir que era el Hijo de Dios. Y Él le dijo, tú lo has dicho. El Señor pudo haberse escapado, pudo haber dicho, no, yo no lo soy. Tenía amigos en Betania, tenía amigos en los pueblos cercanos. Fácilmente se hubiera ido tranquilo de ese juicio y lo hubieran puesto a salvo en otro país. No lo hizo. Él se sentenció a sí mismo, porque nadie le quitó la vida, Él la puso. Él puso la vida porque Él quiso hacerlo. Isaías 53 nos dice que Dios quiso quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Pero también hay gloria. Una vez que el Señor murió, se quita el apellido secreto, José de Arimatea, y pone el pecho y va directamente donde Pilato y le dice, dame el cuerpo. Sí, se exhibe como un discípulo del Señor. Igual Nicodemo. Nicodemo trajo un presente, oye hermano, 100 libras de especias aromáticas era para el sepelio de un rey. En realidad estaba sobrada la cantidad y trajo el himno. O sea, ambos dejaron la vacilación y dejaron la cobardía en el momento en que el Señor resucita y se muestran abiertamente a todos los demás como discípulos del Señor. Ve usted lo que nos dice ahí San Juan 12:32. Póngamelo en pantalla, por favor. Gracias, Enrique. El Señor había dicho, si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Solo el Señor había resucitado y esa palabra del Señor ya se estaba cumpliendo en la vida de José de Arimatea y de Nicodemo. Aquellos cobardes se convirtieron en hombres llenos de valor y de convicción. Y fueron los primeros, junto con aquel centurión que presenció la muerte del Señor, imantados a la cruz de Cristo. Y fueron hombres en realidad transformados por la resurrección del Señor. Veamos también otro personaje que ahí fue de primera línea en la resurrección del Señor, fue María. María la pecadora, todos coinciden que era María Magdalena. Aquella mujer que cuando aquel fariseo invitó al Señor a su casa, en los pocos días previos a su crucifixión, le invitó a cenar. ¿La recuerdan? Y este hombre no le ofreció agua para lavar sus pies y para lavar su cabeza. Y esta mujer llevó un botecito de nardo puro, ¿recuerdan? Y lo derramó delante del Señor. Tuvo más percepción esa mujer de saber que el Señor se les iba que los mismos discípulos que estaban ahí, porque los discípulos le dijeron, bueno, ese es un gasto innecesario. ¿A cuántos pobres hubiéramos alimentado con la venta de este perfume? Y el Señor le dijo, a los pobres siempre los van a tener con ustedes. Siempre va a haber una oportunidad porque pobres van a haber en la tierra hasta que Cristo venga a establecer su reino de gloria. Pero lo que ha hecho esta mujer será recordado por todos los tiempos. Veamos ese pasaje. Vamos a San Juan 20 del 1 al 10. Fue la lectura que hizo Hugo aquí. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Y entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado
del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y otro discípulo y fueron al sepulcro y corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. El primer día de la semana es el domingo. Ahí en las redes sociales les ponen un montón de tonteras, hermanos, que los creyentes les ponen. Amén. Allá andaba alguien de esta ciudad que yo conozco, que cree y dice ser de sana doctrina, obligando a los creyentes a decir que Cristo había resucitado el miércoles. Eso no es cierto. El Señor resucitó el primer día de la semana. Y es el domingo. Lo dice la palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo. Amén. Bueno, y entonces llega María. María amaba al Señor. El Señor era aquella persona que le había confrontado, que le había perdonado y que le había limpiado. ¿Quién no va a amar a una persona así? ¿Amas tú a Cristo, hermano? Entonces tienes que venir a la iglesia y no quedarte en tu casa. ¿Qué dicen a eso? Quiero estar en el lugar donde está el Señor. Sí. Bueno, y María no pudo esperar. Dice que llegó tempranito. Mire lo que dice ahí el texto. Estamos en Mateo 20, perdón, en San Juan capítulo 20, versos del 1 al 10. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. Ahí nos está hablando de la cuarta vigilia de la noche. Y la noche en el tiempo judío se dividía en 4 vigilias, de 3 horas cada una. La última vigilia era de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. O sea que María estaba ansiosa por ir a la tumba. Quería ir a llorar sobre el cuerpo de su amado Jesús. Llegó bien tempranito. Y se sorprende cuando ve la tumba abierta. Yo creo que cualquiera se asustaría, ¿verdad? ¿Qué le pudo venir a la mente a María? Solo 2 cosas. Una, que los judíos, en su odio enfermizo contra Cristo, se hubiesen atrevido a sacar el cuerpo de Jesús para quitarlo del camino. Y también habían ladrones de tumbas. Pero ni corta ni perezosa, lo más importante era ir a dar la noticia. Y fue. Los discípulos del Señor ahí estaban todavía en el aposento alto. En realidad, ese fue el lugar donde ellos permanecieron hasta que en Pentecostés vino el Espíritu Santo a inaugurar la era eclesiástica. Ellos estaban ahí. Y el primero que se dirige a quién es? A Pedro. ¿Cómo es posible, hermano, que María pueda dirigirse a un hombre que había tenido un error tan garrafal, tan descalificativo, como para quitarlo de ser el presidente de la compañía apostólica y buscar otro? Porque no buscó a Juan sino a Pedro. Dios no descalifica a nadie, hermano. Por muy grande que haya sido la falla de un hijo de Dios, Dios puede restaurar. Y Pedro tiene que haber tenido algo, este hombre, una estatura tan grande frente a la compañía apostólica, que pudo sobrevivir a su fallo de haber negado al Señor y todavía estar al frente de la compañía. Lo respetaba, y María lo respetaba también. Solo enfatizamos la falla de Pedro y sus inconsistencias, sus impulsividades, pero era el dirigente de la compañía apostólica. Y también, sin lugar a dudas, estaba Juan, que era el discípulo que el Señor amaba, y los dos, miren, salen corriendo. ¿Quién llegó primero? Juan. ¿Por qué? Porque era más joven. Juan murió, se estima, por lo menos hasta finales del primer siglo, el año 100 y un poquito más allá. Fue el que escribió los 2 libros más tardíos del canon del Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan y el libro de Apocalipsis. Y el primero que llega, ¿quién fue? Juan.
Y vio, sí vio. Y entró, no entró. Y luego llega Pedro y sí entró, impulsivo como siempre, ¿verdad? Entró y vio la mortaja, vio los lienzos, y luego dice este pasaje que entró Juan, y vio y creyó. ¿Por qué creyó Juan? Si el Señor ya les había dicho que iba a resucitar. Yo creo, hermanos, que lo que menos esperaban sus discípulos era encontrarse de una manera fortuita con Cristo resucitado. Es decir, en realidad ellos no lo habían entendido. Pero vio algo que le impresionó. Pon atención a esto. Dice ahí el texto. El verso 6. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. El sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, subraye bien eso, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Cuando Juan llega y mira esa escena, tiene que haber hecho este razonamiento. Si en realidad se robaron el cuerpo de Cristo, ¿por qué dejaron la mortaja? ¿Y por qué la mortaja no está desordenada? Sino que los lienzos de la cabeza están donde estaba la cabeza y los lienzos del cuerpo están donde estaban el lienzo. En otras palabras, estaban las ropas fúnebres como que si nunca se las hubieran quitado a Cristo, como que si el cuerpo se hubiera esfumado. Y es exactamente lo que ocurrió. Cristo no se desprendió de los lienzos, como aparecen en las películas esas de Semana Santa, ni los de la cabeza ni los del cuerpo, sino que literalmente desapareció del lugar. Como que los dos moldes habían quedado ahí, el de la cabeza donde estaba la cabeza y el del cuerpo donde estaba el cuerpo. Y creyó. Hermanos, el amor hace una labor maravillosa aquí. Dos personas que son protagonistas de este pasaje. María, que amaba al Señor, fue la primera en llegar a la tumba y saber de la resurrección. Y Juan fue el primero en el que creyó que Cristo había resucitado. El amor, hermanos, al Señor Jesucristo puede captar la verdad cuando el entendimiento todavía anda a ciegas. El amor, hermanos, puede percibir una situación cuando la investigación todavía no ha llegado a la evidencia. Juan creyó por lo que vio, y lo dice, no por lo que el Señor había dicho. Vio y creyó. Realmente llegó a la convicción que el Señor había resucitado. Es maravilloso este pasaje. También vamos a Mateo 20 del 11 al 18, pasaje que sigue. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿y por qué lloras? Y les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Y volviéndose ella le dijo, Raboni. En otras palabras, mi maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Haz ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena, ahí está su nombre, para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Pedro y Juan ya habían desaparecido del sepulcro, ya habían regresado, probablemente por otro camino, porque no se encontraron a María Magdalena por el mismo camino donde había ido a avisarles. Sin lugar a dudas, ya estaban en el aposento. Y María quería seguir llorando a su Señor al pie de la tumba. Y mira dos ángeles, uno a la cabecera y el otro a los pies. Y le dicen los ángeles, está llorando.
Le dijo, bueno, que se han llevado a mi señor y yo no sé dónde lo han puesto. Y en eso el señor se le aparece, no sé en qué posición, y ella lo confunde con el vigilante, con el guachimán, con el administrador del huerto. Si tú, el hortelano le dijo ahí, si tú te has llevado el cuerpo, dime dónde lo has puesto. Porque así yo me lo llevo. Ella en realidad no razonó, hermano, una mujer sola, ¿cómo iba a poder con el cuerpo de Jesús y a dónde lo iba a llevar? Pero amaba tanto al Señor. Y en eso el Señor se va por la raíz y le dice, María. Y él le dice, mi maestro. Una escena en realidad maravillosa. Cuando se ama al Señor, no es que Dios se revela de maneras como enseñan muchos por ahí hoy ahora, sino que hay entendimiento de Dios. El Señor guía a los que le aman a través de las Escrituras, y se ubican y se sitúan y entienden las cosas. Y hay un gran descubrimiento ahí. El Señor ha resucitado, finalmente María también lo logra entender, el Señor resucitado. Y corre al Señor y le dice, Señor, no me sujetes, que aún no he subido al Padre. En otras palabras, antes de que yo suba al Padre, ve y dile a mis discípulos lo que han visto. Literalmente ahí está diciendo, María, deja de agarrarme. María, deja de sujetarme, no seas egoísta. No me adores solo para ti mismo. Este es un gran descubrimiento el que has hecho. Ve y avísale a mis discípulos que he resucitado porque yo quiero pasar el mayor tiempo posible con ellos, porque pronto regresaré al Padre. Y así se cumple esa palabra maravillosa de San Juan 20, del 11 al 18. María va y le cuenta a los discípulos, y ahí, hermano, es pólvora. De ahí se riega que el Señor en realidad ha resucitado. Y viene el gran momento también del reconocimiento. Ahora bien, vamos a leer Mateo 20, del 11 al 18. No, ese fue el que acabamos de leer. Es San Juan, el que sí, San Juan 20, del 19 al 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo, otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu, que quienes remitieren los pecados les son remitidos y quienes los retuvieran les serán retenidos. Aquí en este último versículo voy a decapitar dos conceptos pervertidos de la doctrina de Cristo. Pero antes de esto, hermanos, quiero decirles algo. Miren, hágase la pregunta, ¿por qué María Magdalena no reconoció al Señor cuando el Señor se le aparece en el huerto? Y lo confunde con el hortelano. ¿Por qué? ¿Cuántos han perdido aquí seres queridos cercanos? ¿Qué hacemos cuando se nos muere un ser querido cercano? Lloramos. O no lloramos, pero más lloramos, ¿sí o no? Las lágrimas no dejaron ver a María la gloria que tenía enfrente. No le reconoció. Las lágrimas empañaban a la vista de María. Cuando nosotros perdemos un ser querido, hermano, estamos llenos de dolor y de desolación, ¿sí o no? Y en realidad, hermano, voy a decir algo aquí que puede golpear nuestra vida, pero es una realidad. Nuestro dolor y nuestra desolación que sufrimos cuando un ser querido se nos va, en realidad es egoísta. Porque en realidad lo que estamos llorando es nuestra propia angustia, nuestra propia soledad. No sabemos cómo vamos a abordar la vida a partir de ese momento que se nos ha ido un ser querido tan cercano. En realidad, no podemos admitir en nuestro corazón que Dios pueda llevarse a uno de sus hijos, porque Él es más útil en el cielo. Dios tiene autoridad y tiene soberanía para llevarse a uno de los suyos. Estamos llorando nuestra propia desolación, nuestro propio dolor.
Esa fue una de las razones por las cuales María no reconoció al Señor. Pero había otra. Cuando el dicho hortelano le dice María, ella había dado la vuelta al hortelano y había seguido viendo la fría tumba. Cuando vamos al cementerio, hermanos, fijamos nuestros ojos en aquel ataúd, con aquel frasco donde solo hay cenizas, o también en la fría tierra. Nos olvidamos de ver al cielo. En realidad, nuestro ser querido ya no está ahí. Solo están sus restos que ya se están descomponiendo. Por eso fue que aquel hombre, Nicodemo, le llevó aquel don póstumo al Señor, esas 100 libras de especias aromáticas para combatir la fetidez que se venía de la descomposición del cuerpo. Un judío no visitaba la tumba los 3 primeros días porque tenían la creencia que el espíritu andaba vagando por ahí y que una vez que el cuerpo se descomponía, entonces se elevaba y se iba. Pero en realidad, hermanos, la persona que amamos ya no está ahí. Están sus restos. Ni siquiera, si se fue con Cristo, con ese cuerpo resucitará. Resucitará con un cuerpo de gloria, dice la Escritura. Entonces, dejamos de ver el cielo por estar viendo la tumba, por estar viendo el cajón ahí. Pero ya no está ahí. Está gloria, directamente. La misma presencia del Señor. El Señor se lo dijo al ladrón en la cruz, lo recuerda. Cierto de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El paraíso es el cielo de Dios, donde van los creyentes esperando el momento del arrebatamiento para salir al vuelo y recibir su cuerpo de gloria, junto con los santos que estén vivos, sean recibidos en las nubes por el Señor. Y ahí estaba la compañía apostólica, ahora sí, vamos ahí. Ahí estaban en el aposento alto, se amaban, habían estado juntos, habían compartido 3 años de ministerio con el Señor, pero había algo que los estaba uniendo ahí más que el amor, y era el miedo. Tenían miedo, ellos sabían de la actitud envenenada de la clase religiosa judía, que les podían caer en cualquier momento en el aposento, y estaban oyendo, como decía mi abuelita, con oído de tísico, los pasos en las escaleras que llevaban al aposento, las que bajaban, y quién llevaba la puerta. ¿Y qué pasó ahí? El Señor se les presenta. ¿Qué les dice? Paz a vosotros. Todavía no era la gracia y paz del Nuevo Testamento, era el shalom del Antiguo Testamento. ¿Sabe qué les dijo el Señor ahí, hermanos? Que todo el bien, miren lo que les dice el Señor a sus discípulos al resucitar, que todo el bien posible de Dios venga sobre sus vidas. Todo el estrés se fue, hermanos. Todo el miedo, ¿verdad? El Señor mismo les estaba hablando. Y Él les dice, así como Dios me envió a mí, yo los envío a ustedes. Porque el Señor les estaba diciendo que a partir de ese momento, de esa primera aparición del Señor, de esa primera aparición transcurrieron 40 días hasta Pentecostés. El Señor se les apareció de muchas maneras. Esta fue la primera. Y les comisiona. Esta es la constitución de la iglesia. Y los envía. El Señor les está diciendo entre líneas, de aquí en adelante yo dependo de la iglesia para que el mensaje sea llevado a todo el mundo. La iglesia se constituye en los pies del Señor para que la iglesia le haga los mandados al Señor. La iglesia se constituye en la boca del Señor para poder propagar el evangelio, porque Él ya no va a estar en la tierra, irá. Y la iglesia es su boca, calificada y autorizada para llevar el evangelio a todo el mundo. Y la iglesia se convierte en los brazos del Señor para hacer su obra. Creyente que estás aquí hoy sentado y lo que están oyendo ahí en red social, si tienes un don, no lo ejercitas, le estás haciendo perder a la iglesia, bendición de Dios, porque no estás sirviendo al Señor. Debes de servir al Señor, es tu obligación, quiero decirte así, estás obligado a hacer algo por el Señor en esta tierra. No puedes estar sentado calentando una silla, tienes que estar sirviendo al Señor, es tu obligación hacerlo. Te guste o no te guste, tienes un don que Dios te ha dado, una comisión que Dios te ha dado para hacer su obra en esta tierra. Podemos decir amén a eso. Amén. Y el Señor prácticamente está manifestando su dependencia de su iglesia, el cuerpo de Cristo. No voy a leer los textos, pero sí los puede apuntar. Ahí están en el bosquejo si se lo dieron. Si alguien no tiene el bosquejo, levante la mano y ahí se lo hacen llegar.
Es Efesios 1:23 y 1 Corintios 12:12. Voy a ir volando y les voy a robar por lo menos 5 minutos. Quiero terminar. ¿Me lo dan? Pero la iglesia también depende del Señor. La iglesia necesita a alguien que la envíe. La iglesia necesita un mensaje que proclamar. La iglesia también necesita un poder y una autoridad que califique su obra, la obra que va a hacer por el Señor en la tierra. La iglesia también depende del Señor. La iglesia solo es el cuerpo, el Señor es la cabeza, no se lo olvide. El cuerpo místico de Cristo. Pero también, si usted ha leído el Evangelio de Juan, se va a dar cuenta que el ministerio eficaz de Cristo dependió de dos cosas. Cristo le ofreció a Dios su obediencia perfecta y también su amor perfecto. Y por lo tanto la iglesia, que hoy es el testigo de Dios en la tierra, necesita ofrecerle a Dios obediencia perfecta y amor perfecto. La iglesia no puede llevar su propio mensaje. La iglesia no puede inventar su propio gobierno. La iglesia no puede resolver los problemas que se le puedan acaecer en la vida sin la ayuda, sin la voluntad y sin el direccionamiento del Señor. Ciertamente que el Señor necesita a su iglesia, pero también la iglesia necesita al Señor. Y la iglesia tiene que ser fiel y leal al Señor. Con lo que enseña, con lo que canta, con lo que hace, con lo que obra. Tiene que estar apegada al mandato del Señor expresado en sus santas escrituras. ¿Podemos decir amén a eso? Voy al último pasaje de esta reflexión. San Juan 20, del 24 al 29. ¿Se han notado que el único evangelio que menciona al siervo que le voló la oreja, al siervo, es el evangelio de Juan que lo menciona? ¿Cómo se llama? Malco. ¿Por qué lo hace? Porque había pasado el peligro. Juan escribió este evangelio bien tarde. Entonces ya no había riesgos de decir el nombre del que le habían volado la oreja. Interesante, ¿verdad? Bueno, leamos. San Juan 20, 24 al 29. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, tiere mi dedo en el lugar de los clavos, metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo Tomás, le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, esta es la declaración más grande de todas las escrituras. Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás, hermanos, hablemos un poquito de Tomás. Tomás estaba viendo que la cruz al final era lo que él siempre se había temido. En cierta ocasión, tal vez recuerdan ahí mismo en el Evangelio de Juan, San Juan 11:16. Este sí, ponémelo, gracias Enrique. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que moramos con él. ¿Dónde está este episodio? Bueno, el Señor le dice a sus discípulos, miren, tenemos que regresar a Betania. Y acaban de informar, ¿cómo se llamaba el hombre que el Señor resucitó? Que Lázaro está enfermo. Entonces vamos a verlo. Y esa declaración es de Tomás en ese momento. Le dice, bueno, pero con convicción. Vamos también nosotros a morir con él. En realidad, hermanos, a Tomás no le faltaba el valor, pero era pesimista por naturaleza. ¿Conviven ustedes con algún pesimista? Siempre están viendo el clavo, el agujero, la herida, las causas que no son yo mismo, sino los demás. Él era un pesimista.
En realidad él tenía suficiente amor por el Señor, si no, él no hubiera dicho eso. Estaba dispuesto a ir a morir con la señora y lo estaba diciendo de corazón. Pero lo que había ocurrido en la cruz, hermano, le había roto el corazón. Le había impactado tremendamente. Por eso fue que cuando el Señor aparece por primera vez a sus discípulos, él no está ahí. Porque él se había ido a llorar su propio dolor a solas. Hay una expresión de Jorge V, rey de Inglaterra, que él escribió lo siguiente y aconsejaba lo siguiente. Él decía así: cuando yo esté triste o esté sufriendo, déjenme buscar un lugar apartado donde yo pueda ir a sufrir como un animal bien adiestrado. Eso fue lo que hizo Tomás. Se alejó. Se fue solo a llorar, a sufrir su dolor, a digerir la muerte de Cristo. Y fue por eso que cuando el Señor aparece por primera vez, él no está ahí. Vienen los discípulos llenos de gozo, sus compañeros de la compañía apostólica, y le dicen: el Señor nos apareció. Y él dijo, en su pesimismo beligerante: esta es una historia demasiado buena como para creerla. Y él dice: si yo no miro, meto mi dedo en su mano, en la mano horadada por el clavo, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, dice aquí el texto, el Señor aparece. Y toma las mismas palabras. Miren, todo lo que nosotros digamos, hermanos, es a la vista de Dios. Cuando Tomás habló y dijo eso, el Señor lo escuchó y le toma sus palabras. Le dice: vení, Tomás, y mete tu dedo, tu mano en el costado, y no seas incrédulo, sino creyente. En ese momento, hermanos, algo se rompió en la vida de Tomás. Le estalló el corazón de gozo, de alegría. Y se nota en la exclamación: mi Señor y mi Dios. La declaración más gloriosa de todas las escrituras sale de la boca de este pesimista. Y el Señor le dice: creíste porque viste, pero llegará un momento que muchos creerán solo porque vieron con los ojos de la fe. Tomás cometió un error, fue esto: se sentía tan dolido por la partida del Señor que se fue a llorar solo. Dejó de compartir los mejores momentos con aquellos con los cuales estaba en la iglesia del Señor, con los cuales había convertido los mejores momentos de su vida. Cuando una persona se va de la iglesia, se va enfriando y no lo nota. Y se ha perdido los mejores momentos en los cuales Dios pudo manifestarse en su vida. Se perdió la primera aparición del Señor. Así nos pasa a nosotros también cuando estamos sufriendo, cuando estamos dolidos, cuando estamos acongojados. Nos volvemos huraños, nos alejamos, no queremos contacto con los demás. Pero no se te olvide, hermanos, hermano querido que estás hoy aquí, que estás escuchando ahí, que solo en la iglesia del Señor podrás ver al Señor cara a cara. Solo en la comunión con los santos es que realmente vas a gozar las mejores bendiciones de tu vida. Fuera de la iglesia todo es muerte y desolación. Y los creyentes no lo notan, se van enfriando y terminan hablando mal del pastor, de los hermanos, de la iglesia, de lo que se hace ahí, porque entra un cáncer, una podredumbre en la vida de las personas y se terminan más fríos que un glaciar. Cuando es en la iglesia del Señor donde se obtienen las mayores bendiciones. Nos encontrábamos a una pareja de esta iglesia. No vienen porque les queda muy largo. Yo sigo a mi iglesia donde esté, hermano. Si esta iglesia la fueran a plantar a Comayagua, yo voy a ir hasta Comayagua. Si se van para allá, por decir algo. Si se van a la villa de San Francisco, o si se van a Cantarrana o a Talanga, amén. Hay algo que nos une. Hay algo que solo se da en el cuerpo de Cristo. Solo ahí el Señor envía bendición y vida eterna. Esa es la escritura. Pero también Tomás tenía una virtud, hermanos. Tomás no creía lo que no podía creer. Y no entendía lo que no quería entender.
No es como muchos que repiten como loro un montón de cosas que al final ni saben lo que están diciendo. Dice un pensador que hay más fe en una honrada duda que en 1000 credos confesados. Y es cierto. Hay una fe más auténtica en alguien que está intentando llegar a la verdad que en muchos que solo repiten cosas que ni siquiera son de su pensamiento. Cuando Tomás se encontró con la verdad, no se quedó a medio camino. Llegó y dijo, mi Señor y mi Dios. Se rindió a la certeza. Y ahí cuéntenme ustedes lo que pasó con Tomás. Ese es cuento de otro mensaje. Y hasta aquí llego, hermanos. Espero que les haya servido. La resurrección, ¿qué pasó después? Solo voy a leer la introducción, lo quise dejar para el final. La resurrección marca el cumplimiento del pleno del plan divino de la redención y el fundamento de la fe de los redimidos. Después de este evento histórico sucedieron cosas extraordinarias que afectaron a los enemigos del Señor, de eso, que marcaron la gloria en sus seguidores y en su iglesia. Ahora hágase esta aplicación. Tal vez, no sé si el mensaje está ahí, me pueden poner la conclusión. La resurrección no solo define mi destino eterno, sino también mi vida de obediencia, de servicio, amor al Señor, de mi amado y el amor a su iglesia. ¿Podemos decir amén a eso? Que el Señor les bendiga.